Pues muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, a todos nuestros seguidores. Buenas tardes también a la hermana Siskia Valladares que hoy está con nosotros. Buenas tardes, Ricardo. Espero que estén bien. Disculpen un poco la demora, pero ya estamos aquí. Y bueno, para comenzar quisiera un poco presentar quién es Siskia. Ella es una figura destacada en el ámbito religioso, académico y periodístico. Es religiosa de pureza, de pureza de María. Así se llama la congregación, ¿verdad? Sí, sí, Eh, pureza de María. Ok, ella tiene una sólida formación en filología y periodismo. Además, ha alcanzado el grado de doctora en comunicación. Su pasión es evangelizar en Internet y eso la ha llevado a ser cofundadora de la reconocida asociación iMission, dedicada a este propósito tan relevante en la era digital, como lo es el día de hoy. Actualmente desempeña su labor en el Centro Universitario CESAC y colabora con diversas revistas, entre ellas el prestigioso El Mundo. Una característica distintiva de nuestra hermana es su visión integral de la espiritualidad, que se manifiesta en su compromiso con la realidad del mundo actual. Su aprecio por la actualidad se combina con su pasión por la fotografía. Ella es una apasionada de la fotografía, como ella misma lo dice. Que considera ella esencial para capturar y expresar la realidad que difícilmente se puede expresar con palabras. Ella, yo creo que va más allá de la mera observación y documentación porque combina la espiritualidad y la comunicación que la llevan de la mano, encontrando su máxima expresión en la palabra de Dios. En resumen, es una persona inconformista, comprometida con la difusión del mensaje evangélico en el mundo digital y convencida de que el amor auténtico es la fuerza más poderosa, humana y divina. De verdad es un honor tenerla aquí con nosotros, hermana, y sobre todo porque nos interesa charlar el día de hoy sobre la participación que se tuvo en el Sínodo de la Sinodalidad, esta reunión que tuvo lugar en el mes de octubre en la Ciudad del Vaticano. Este evento que ha generado un revuelo en nuestra iglesia y que nos ha llevado a una profunda reflexión. Los invito a todos, en nombre de Paideia, que es un esfuerzo para reflexionar sobre la fe desde la teología, para compartir con nosotros esta experiencia y esta reflexión. Pues le doy la más cordial bienvenida, querida hermana Siskia, y pues aquí estamos con Ricardo que coordinamos este proyecto. Bienvenida. Muchísimas gracias, Edgar y Ricardo, aunque todavía no le he oído la voz. Gracias por la invitación y disculpen la tardanza que ha sido culpa mía totalmente. Tu micrófono, Ricardo. Tienes apagado el micrófono. Está mudo, Ricardo. Perdón la emoción. Buenas tardes a todo nuestro querido auditorio acá en México. Buenas noches, hermana Siskia. Agradecemos enormemente este esfuerzo que hace por estar con nosotros y sobre todo el amor por la iglesia que la hace compartir con nosotros este momento. Es un placer tener con nosotros aquí a usted en este momento para conversar sobre el sínodo de la sinodalidad. Es muy importante destacar de que después de la conclusión de la primera sesión del sínodo, ha habido incluso en los ambientes eclesiales un poco de silencio y traerlo a colación a unos meses de su conclusión nos ha parecido muy importante y de actualidad, no solo eclesial, sino teológica, que incentive también la reflexión en nuestros ambientes pastorales. Por ello, quisiera yo preguntarle en un primer momento, ¿cuál ha sido su experiencia de participar en el sínodo en la primera sesión en el mes de octubre? Ha sido una experiencia muy profunda. La verdad es que a mí me ha marcado mucho. Me ha mostrado una iglesia distinta a la que yo tenía en mi mente, una concepción distinta de la iglesia. La sinodalidad es realmente un proceso de conversión y lo hemos vivido en el mes de octubre. Yo creo que todos los que asistimos a la asamblea nos dimos cuenta de que es algo muchísimo más grande de lo que pensábamos y con un impacto que
que tiene que marcar mucho un rumbo distinto en la iglesia en el sentido de que supone una mayor participación de todos, 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 una mayor comunión y una misión más viva, más adaptada también a nuestro tiempo. Para mí fue muy emocionante poder entrar al aula Pablo VI y ver todas esas mesas y como decía en alguno de los artículos que he escrito sobre el tema, nunca llegué a acostumbrarme a entrar a esa sala. Y sé que no soy la única, porque lo comentábamos, ¿no? Eh, y sobre todo cuando estaba el Papa, o sea, hay días que llegábamos y estaba el Papa, y estaba ahí como a la mano, o sea, muy cerca, y eso, la verdad es que también era muy emocionante, pero incluso cuando no lo estaba ver tanta riqueza en la iglesia, tal variedad de carismas, de colores, de lenguas, de modos de entenderla, te hace ver que la iglesia es realmente católica, es realmente universal. Ujú. Sin duda ha sido un momento, un kairos en su vida, no solo de cristiana, sino que también en su vida religiosa, porque como bien lo ha dicho, ha cambiado el paradigma que tenía y sin duda pienso que a todos y cada uno de nosotros que hemos ido siguiendo las reflexiones del sínodo, pues también nos ha producido esta moción del espíritu que anhelamos o que estamos construyendo una iglesia no solamente que basa sus principios y fundamentos en algo, en una doctrina fría y que muchas veces pudiera ser asfixiante por el excesivo moralismo o incluso en ocasiones relegar a ciertos sectores de la vida social. Y por ello, tenemos en cuenta que en la historia de la iglesia reciente, el papel de la mujer ha tomado fuerza relevante. Innumerables teólogos, teólogas, han vuelto la mirada en el aspecto femenino de la iglesia, pero sobre todo en la feminidad de ella y por lo tanto en la participación de las mujeres. Y este sínodo ha sido histórico porque es la primera vez, la primera vez en la que las mujeres participan y no solamente por oficio de teología, sino con una nota muy importante, designadas por el propio Papa Francisco. ¿Podría decirnos qué representa para la Iglesia en este momento la participación de la mujer en el sínodo? Pero no solo la participación, sino también su voto. Podríamos decir que ha sido la participación auténtica de la mujer con voz y voto en este sínodo de la sinodalidad. Sí, es la primera vez que tenemos voz y voto. Y lo importante en este caso, yo lo que vi era más bien la voz, más que el voto. Pero sí, es importante, obvio, que podamos tener ese derecho a voto. Eh, yo creo que estamos en un momento en el que la iglesia se abre a que todos seamos protagonistas en un ambiente, en un sector. Hay cabida para todos, hay lugar para todos. Es decir, el, no solamente la iglesia es los obispos y los cardenales con el papa, no, es el momento de darnos cuenta de que somos todos y de que el papel que jugamos cada uno de nosotros es tan importante como el que puede jugar cualquier obispo. No estoy diciendo ninguna herejía, es que creo que es así. Creo que es así porque tenemos la obligación de, entre todos, llevar adelante la iglesia. Es decir, si el obispo pretende llevarla él solo, no lo va a conseguir. Sin un pueblo no hay obispo, es decir, no hace nada. Y la mujer está dentro de ese pueblo y
tiene que aportar su visión femenina en los seminarios, en la rota, en los tribunales eclesiásticos, en los lugares donde, en los consejos pastorales, en las vicarías. Es decir, hay una visión distinta que complementa a la del hombre, no para ocupar el lugar del hombre, en mi opinión, sino para complementar esa visión. Hay un modo de ver el mundo y de sentirlo que es distinto, masculino y femenino, y nos estamos perdiendo mucho si dejamos a la mujer fuera. Tenemos que complementarlo. Y eso creo que el Papa Francisco lo tiene muy claro. A la Comisión Teológica le dijo, a la Comisión Teológica Internacional le dijo que faltaban mujeres ahí cuando se presentaron. Y dejó muy claro, fíjate, el Papa solamente habló 2 veces en el sínodo, así, de él hacer un discurso, ¿no? Uno fue para hablar del clericalismo y otro fue para hablar de la mujer. Y en las dos ocasiones defendió mucho el papel de la mujer en el clericalismo porque también hace falta mujeres para que ese clericalismo disminuya. Y cuando habló de la mujer, también dijo esto, que el servicio que puede ofrecer la mujer pues es tan importante como cualquier otro servicio. Es más, él fue más allá. A veces dice las cosas que nosotros no podríamos decir, ¿no? Y dijo que incluso más importante, porque la iglesia es femenina, tiene voz femenina y la fe la hemos aprendido con una voz femenina de nuestra madre, de nuestra abuela, de alguna tía, siempre nos la han transmitido mujeres. Y si te fijas en una iglesia, en una parroquia, me refiero, casi siempre la mayoría somos mujeres. Sin embargo, luego en la gestión y en la parte de toma de decisiones siguen faltando. Es muy importante aquí, quisiera yo destacar tres aspectos que dice, ¿no? En primer lugar, ¿no? Claro que no dice una herejía en el sentido, porque al final de cuentas la participación activa en nuestra iglesia, pues no se nos no viene conferida por la cuestión jerárquica, sino que la participación activa pues viene, se nos ha conferido por el hecho de pertenecer, de participar plenamente en ella a través del bautismo. El bautismo nos ha injertado en la iglesia y la Claro, y es autoridad, la dignidad bautismal de la la que se habla dignidad en el sínodo, o sea, la dignidad bautismal de las mujeres y la dignidad y de los bautismal. hombres, de los que no son clérigos. Y la dignidad bautismal precisamente es la que nos pone en la iglesia y nos da esa capacidad para tomar responsabilidades, pero no solamente para tomar responsabilidades, sino también para una mutua decisión, pastores y pueblo de Dios, y toda esta multiplicidad de carismas y ministerios que existen en ese sentido, ¿no? Y eso está contenido en la eclesiología de la Lumen Gentium. Y Ujú. segundo, esta parte que acaba de decir sobre la cuestión de una iglesia femenina. El Papa Francisco ha dado mucho protagonismo a la mujer y necesitamos, porque al final del día, la perspectiva, la voz de la mujer también hace reflexionar y nos hace abrir nuevos horizontes en la cuestión de la reflexión teológica, en la cuestión de la acción pastoral, en la toma de decisiones para podernos dirigir, ¿no? Y en este sentido, quisiera yo traer a colación una frase enigmática del gran eclesiólogo Henry de Libac, ¿no? Él dice, la iglesia es mi madre. ¿Y por qué la iglesia es mi madre? Porque he aprendido a amar a la iglesia, mi madre, en las rodillas de mi madre cuando oraba, ¿no? Al final del día es el cariño, el amor materno, el que nos hace también sentir esta parte de la maternidad de la iglesia. Y qué fundamental para pasar a este tercer punto que quisiera yo inferir de esta participación. ¿Qué tan importante es
porque el amor de la madre va haciendo que nuestro corazón sea un poco menos frío y menos rígido. Y ya San Juan 23, en aquel discurso para inaugurar el Concilio Vaticano II, pues decía, ¿no? La iglesia está llamada a dar la medicina de la misericordia. Y, y el Papa Francisco en innumerables ocasiones también ha dicho, ¿no? La iglesia está llamada a ser madre, a ser esa casa en donde se acoge, a ser esa mamá que a pesar de que sus hijos pecan, pues siempre está rezando por ellos, no se aparta de ellos, tampoco les niega su amor. También es necesario que hagamos eso y esto es un paso muy importante, la participación de la mujer y abona mucho y pienso que también nos da muchos elementos para avanzar en la reflexión teológica y por supuesto también en un protagonismo femenino, podríamos llamarlo. En este sentido, hermana, vemos que toda esta inclusión de la mujer, no solo, vamos a llamarlo, en cuestiones de perspectivas teológicas, sino también en cuestiones de decisiones y de gobierno, pues ha causado mucho revuelo, ¿no? Ujú. Las reformas que el Papa Francisco, las iniciativas que él ha tenido a bien hacer, pues han sacado el rostro pues muy cruel de muchas personas. Y entonces, por eso, y en particular el sínodo de la sinodalidad. Por eso yo quisiera preguntarle, ¿piensa usted que la aversión que algunas personas tienen en contra del sínodo es realmente en contra del sínodo o es en particular con la eclesiología o con el modo de concebir la iglesia del Papa Francisco? ¿O contra quién es en particular estas adversiones? Bueno, yo creo que está claro que hay un sector que no entiende al Papa Francisco y es una pena porque tenemos un Papa que está siendo muy evangélico, de ir a la raíz del Evangelio. Entonces, es una pena que esta gente no lo entienda. A estas alturas del partido yo ya incluso veo como que no solo es que no lo entiendan, es que no lo quieren entender. O sea, su modo de concebir la iglesia sinodal no es suyo, es un modo que ya pidió el Concilio Vaticano II y que ya existió en la iglesia de los orígenes. Entonces, adjudicárselo a él es solo porque necesitan ir en contra de él, pero es una labor del Papa eh, poner, llevar adelante todo lo que el Concilio Vaticano II planteó, que todavía queda mucho por implantar de todo lo que se dijo entonces, ¿no? Yo creo que la gente no quiere el sínodo porque no quiere al Papa. O sea, porque no lo entienden y no lo quieren entender, porque la sinodalidad implica mucha conversión, como dije al inicio, y en esa conversión hay que dejar el clericalismo, que es una de las lacras de la iglesia, y eso resta poderes, resta prestigio, resta protagonismo a muchos que incluso laicos, sí, son clericalistas, porque no habría clericalismo si los laicos no se creyeran todo lo que el cura de turno o el obispo de turno quiere como prebendas, ¿no? O sea, no existiría el clericalismo. Sé que el clericalismo no es una cuestión solo del clérigo, sino también de los laicos religiosos en general, ¿no? Y esa concepción de la Iglesia, que es del Concilio Vaticano II, eh, supone un no al clericalismo. Entonces, no gusta, no gusta. Por otro lado, supone una apertura, ensanchar el espacio de nuestra tienda, una apertura a todos, en el que cada miembro de la iglesia, cada bautizado, tenga su función y su misión y su protagonismo. Y eso tampoco gusta.
a este sector. Entonces, me da la impresión de que se han creído de que ellos pueden otorgar el carné de católico solo a los que cumplen unos requisitos. Y como todos somos pecadores, porque todos somos pecadores, aunque pequemos de modos distintos, hay unos pecados que se consideran católicos y se ve que hay otros pecados que ya no se consideran católicos. Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, a mí me gustaría que en medio, o sea, que sabiendo todo esto, pensáramos también nosotros, de algún modo, cómo escuchar también a ese sector en la medida en que quieren ser escuchados, porque son también iglesia y si somos sinodales, también nos toca escucharlos. Y por eso quizás la sinodalidad tiene que ir más lento, porque hay que ir al ritmo de los que van detrás, no a los que van rompiendo el viento. Y eso es muy complejo porque requiere la buena voluntad de ambas partes, la buena voluntad, la conciencia de que somos hermanos, de que estamos bajo un mismo paraguas, la iglesia, y que ella es nuestra madre, igual si piensas de un modo que si piensas de otro. Ahora, hay unos límites, ¿no? Hay unas líneas rojas que yo creo que no podemos permitir pasar y se están pasando, lamentablemente. Y la línea roja es que Francisco es el Papa y que el Papa es Pedro. Y Pedro hoy se llama Francisco, nos guste o no nos guste. Y al Papa hay que respetarlo, y al Papa hay que obedecerlo, y al Papa hay que hay que apoyarlo, porque es Pedro, porque hoy es Pedro y Jesús nos lo dejó bien claro. Entonces, yo creo que tenemos que ser sinodales, a escuchar también a esas personas, pero en cuanto a estas líneas rojas se pasa, ya la cuestión empieza a ser muy grave y delicada. Y lo que yo he visto en redes sociales es realmente preocupante, realmente grave. O sea, unos memes muy desagradables del Papa Francisco y no solo de él, también de los que podemos apoyarle públicamente. Y eso complica las cosas. Claro, y es que, perdón, pero es que es muy complejo precisamente hablar de esto, porque yo creo que son muchas aristas, ¿no? Pero usted ha dicho una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, hermana, y es que esta línea que no se debe cruzar a me ha resonado mucho desde que leí la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas es entender que el cristianismo no es esta mera institución cuadrada con unas normas morales o con una ideología, ¿no? Él lo dice ahí en, creo que el número 1, no me acuerdo, sino el cristianismo, el cristiano es aquel que se ha encontrado con Jesús y que ha tenido la experiencia de Dios, la experiencia del Jesús, el Jesús y el Dios de Jesús que está ahí en el Evangelio, ¿no? Cosa que Francisco, el Papa Francisco, yo creo que a través de estos 10, 11 años de ministerio petrino que ha tenido, pues lo único que hace es, ha vuelto al Evangelio, Exacto. ha vuelto al Evangelio, ha vuelto a recordarnos quién es el Dios de Jesús, ha vuelto a Pero que recordarnos además, que, sí, perdona que te interrumpa, pero es que me parece muy importante lo que dices. O sea, si tú también eres una persona con experiencia de Jesús, no puedes condenar, no puedes erigirte juez. El que tiene experiencia de Jesús tiene experiencia de la misericordia y sabemos que el juicio solo le toca a Dios y que ya bastante tenemos con nosotros como para ir a arreglar la vida de los demás. Entonces, es como una falta de conciencia de ser pecadores, como lo que te decía antes, como si solo hay unos pecados admitidos para ser católico y otros que no. Pero es que la experiencia de Jesús que tú estás diciendo es, o sea, inevitablemente te lleva a ser también misericordioso con las personas con las que convives, porque tú has experimentado la misericordia. Y el Papa es lo que está haciendo, pero es que igual que el Papa, cualquier cristiano que ha tenido esa experiencia de Jesús.
Exacto. Y yo pienso que el criterio hermenéutico para leer incluso a Francisco, el fenómeno Francisco, Papa, ¿no? Es la misericordia y hoy es la sinodalidad. O sea, estos dos criterios hermenéuticos para poder entender incluso lo que ha salido últimamente, pues, ¿no? O sea, todos los documentos, toda la experiencia de iglesia que hoy estamos viviendo, si no la vemos desde este horizonte y la vemos desde otros horizontes, no se va a poder entender tan fácilmente, no se va a poder comprender. Porque la misericordia no solo anota la comprensión, sino a la experiencia. Y la experiencia es mucho más allá que la mera comprensión, a la mera episteme, pues, ¿no? También es el sentido, es el abrazo, es el silencio, es la emoción, es la percepción, la imaginación. O sea, son otros horizontes mucho más amplios. Y yo pienso que por ahí puede ir esto, ¿verdad? Y por eso Exacto. a veces es muy difícil como entender esta pregunta que hacía Ricardo hace un momento. Ujú, Ahora, esto mismo, hermana, bueno, nosotros la hemos conocido gracias a las redes sociales, ¿no? Usted es ujú. parte del sexto continente, como algunos dicen. Y bueno, ¿cómo ha influido esto de las redes sociales? ¿Cómo ha influido lo del internet? ¿Cómo ha influido lo de este sexto continente, tanto en el proceso sinodal como en la experiencia de sinodalidad en la iglesia? Usted que está tan metida en este mundo, ¿qué nos podría decir de eso? Mira, en cuanto a la experiencia sinodal, nosotros llevamos el sínodo a las redes sociales e hicimos el sínodo digital, que desde la misma Secretaría del Sínodo nos dijeron que éramos los que más habíamos ido a las periferias existenciales. Y claro, en nuestra escucha, el 30% de las personas eran bautizados, pero que no iban a la iglesia, y incluso un 10% agnósticos y ateos. Entonces, a mí me parece importante destacar esto porque la experiencia digital ayuda a la experiencia sinodal, porque sale de la iglesia, es decir, de las paredes de la parroquia, sale de las paredes y es una iglesia en salida al final, la iglesia en salida que el Papa Francisco dice, ¿no? Entonces, eso es escuchar más allá de los que ya vienen cada domingo a misa o están en un grupo juvenil o están en un grupo de la parroquia cualquiera, ¿no? Catequesis, lo que sea. Y escuchar a los más alejados, por qué se han ido, por qué están. Una de las cosas que nos decían, el 23%, es que se han sentido juzgados dentro de la iglesia y ese ha sido uno de los motivos de alejamiento. Fíjate, más que el tema de la pederastia, más. O sea, el hecho de sentirse juzgados. Entonces, el sínodo digital complementa, digamos, el proceso sinodal que se ha llevado a cabo en las parroquias y en todas las diócesis, ¿no? Por otro lado, yo creo que la gran novedad de esta asamblea ha pasado desapercibida y es el capítulo 17 del documento de síntesis, que habla de los misioneros digitales. No ha aparecido en los periódicos, pero es la primera vez en la historia que la Iglesia habla de que la misión digital es parte de la misión de la Iglesia y nombra a las personas que la llevamos adelante como misioneros digitales, que es como nos veníamos llamando, pero que todavía la Iglesia nunca nos había reconocido. Entonces, esto es muy importante y esto sale dedicado un capítulo entero. Ahí hay unos retos y unos desafíos, unas oportunidades, y es muy bonito porque dice que los obispos tienen que reconocer a estos misioneros digitales y acompañarles y apoyarles en su misión, porque muchos están solos haciendo su labor y el obispo ni sabe que existen. Entonces, bueno, me consta que el CELAM, por ejemplo, sí que está trabajando ya en esto y preparando cursos en diálogo con nosotros. Es decir, hay movimiento en el CELAM. Y, y quizás en otras diócesis no nos estamos enterando, pero también lo haya o no, no lo sé. Pero lo bonito es eso, de que lo digital ya no es un continente aparte,
ya no es el sexto continente o el continente digital que dijo el Papa Benedicto XVI. No, es que los mismos que estamos en América, en Europa, los mismos que estamos, somos los mismos que estamos conectados. Por tanto, no somos una cosa distinta, sino que somos los mismos. Y eso es un proceso, es decir, ahí hay un avance en el concepto de la misión digital. Y ya se habla ahora de, pues de eso, de la misión en el ambiente digital. Y eso yo creo que es un avance de este sínodo, de esta asamblea, y incluso en los últimos mensajes para las comunicaciones sociales ya se hablaba de esto, ¿no? No, no sé si quieres que aclare algo más, pero No, vamos, es no, importantísimo. sí, claro, y le agradezco mucho, ¿no? Estas precisiones que nos hace precisamente, porque al final de cuentas, la experiencia humana es conexión, ¿no? O sea, estar conectados. Y yo creo que en Claro. ese sentido, el ambiente digital, los esfuerzos digitales, la experiencia de encontrarnos, nos conecta. Y claro, hay muchos retos, como se bien lo dice, ¿no? La Sí, hay humanización, muchos retos. Por espacios. ejemplo, el reto de que la pastoral digital exista en las diócesis. O el reto de quién es el garante de los misioneros digitales. ¿A quién tienen que dar cuentas los misioneros digitales? Ahora mismo a nadie. Y luego hay temas en los que los misioneros digitales podemos hacer puente con influencers de las redes sociales que no son necesariamente religiosos, pero que sí son personas de buena voluntad, preocupados por el cuidado de la casa común, preocupados por la dignidad humana, por la justicia social, por las migraciones, por la pobreza. Todos estos temas que son muy del Evangelio también son temas que preocupan a otros influencers que no son creyentes o que son creyentes de otras religiones. Y hacer puente con ellos para crear una red grande con ellos y hacer cosas juntos, eso es sinodalidad también. Así es. Bueno, y yo hago una pregunta que a lo mejor no estaba dentro del guión, ¿no? Pero usted es una de las madres sinodales, llamadas así ya en este sínodo donde han participado como bautizados, como cristianos, ¿no? Y ha hecho mucho énfasis precisamente en que este trabajo en la digitalidad se ha llevado a cabo también con personas no bautizadas, ¿no? Nos decía gnósticos, algunos no creyentes, ahora nos vuelve a mencionar otra vez personas no precisamente cristianas o que sí son Ujú. cristianas, pero alejadas, ¿no? Ha habido muchas críticas precisamente de eso, sobre Sí. todo en la teología, que se habla del consensus fidei, ¿no? Que se dice, bueno, es que solo los bautizados podrían hacer esto porque están bautizaditos, ¿no? Bueno, pero es que mucha gente de esa está bautizada. O sea, muchos de ellos están bautizados. Lo que pasa es que han tenido una mala experiencia y hay que escucharles, hay que saber por qué se han ido, ¿no? Eso yo creo que es importante porque el sensu fidei, no, yo creo, entiendo que no se da por igual en todas las personas, es decir, que es en la comunión, es en el conjunto, no es el mío solo, sino el mío junto al del otro y en el conjunto. Y eso es el sensu fidei. Entonces, algo tendrán que decir, porque son bautizados, son personas que ahora no creen o que ahora creen, pero no creen en la iglesia, pero que han sido bautizados. Y luego, por otra parte, es que eso es la misión. O sea, la misión no es pescar en la pecera. La misión es salir al mar, donde están los peces que no están en la pecera. Es decir, el misionero de verdad no es el que catequiza. Ese es un catequista, pero no es un misionero. El misionero de verdad es el que está presente ahí donde nadie lo espera, es el que además habla con el lenguaje de esa gente para que le entiendan, como Don Bosco. Don Bosco hacía de saltimbanqui para que los jóvenes le pudieran entender y atraerlos. Pues yo he oído muchas críticas
a religiosos que bailan en las redes o que hacen humor en las redes y que a eso le llaman evangelizar. Pero es que a lo mejor por ahí entran muchos jóvenes a escuchar el mensaje. Y eso no lo entienden fácilmente las personas. O sea, hay personas que como no saben de esto, critican solo desde lo que saben. Ese está ahí con afán de protagonismo, bailando para lucirse. Pues no, yo no bailo, no bailo, o sea, que no me estoy defendiendo a religiosos y monjas que a lo mejor bailan pero que están atrayendo a muchos jóvenes o juegan a un videojuego, que es lo mismo. O sea, hacen cosas o hacen teatro o hacen música o cuentan chistes, hacen humor. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Reinaldo, muy criticado por hacer humor. Bueno, pero es que con ese humor y su Clerman está haciendo un testimonio y atrayendo a muchos jóvenes. Y eso es el misionero. Yo creo que Habla su precisamente es, lenguaje. Ujú. perdón, yo creo que precisamente es la presencia. Claro, O sea, claro. La presencia y el conectar, porque si tú estás presente, pero eres borde, eres un ogro, pues no, pero la presencia con el testimonio, conectar con la gente, ¿no? Y son gente que tiene más de 700.000 seguidores, o sea que es que hay que cuestionarse qué pasa, qué hacen bien, porque le sigue tanta gente. precisamente yo escuchaba a algún sacerdote, ¿no? Que decía, pues lo único que quieren es likes, ¿no? O sea, lo único Claro, que quieren es eso es eso. lo fácil, Y yo pensaba y decía, no lo sé, yo creo que hay algo más de fondo, precisamente, pues, ¿no? claro. Ahora, hay Además, no otra es cosa. fácil, ¿sabes? No es fácil ser misionero digital, no es fácil, porque te critican de un lado los de la iglesia y te critican los del otro lado, los protestantes o las sectas, y te critican los tuyos y te critican los que no son tuyos, y no te entienden, pero tu audiencia, tu público, ese sí te entiende. Y ahí estás haciendo una labor que aparte, que tener que publicar a diario, prepararte los temas, grabarlos. No es un hobby solamente, es que es un trabajo y es un trabajo que muy criticado porque no se entiende. Ok, pues hay otros, bueno, hay una serie de temas que podemos seguir conversando, pero regreso un poco con esto de la experiencia del sínodo. Yo he escuchado alguna crítica de algún sacerdote que decía, pues a mí me parece bien que hayan invitado a mujeres, a jóvenes, a misioneros digitales, ¿no? Al sínodo, pero ¿qué tienen que decir? ¿No? O sea, dice, ¿qué tienen que decir? Si a lo mejor ni siquiera estudiaron teología, si a lo mejor ni siquiera tienen el doctorado como muchos obispos, ¿no? ¿Qué tienen que decir? La Qué podría decir realidad. usted a esto? Tenemos que decir, de hecho nos lo dijeron desde que nos invitaron, somos la memoria para los obispos, porque los obispos pueden saber mucha teología, pero la mayoría no tienen tiempo de enlodarse con la gente, de caminar y llenarse las manos, y muchos no son de los que huelen a oveja. Entonces, nosotros tenemos otra visión de la realidad que no puede tener el obispo, sencillamente porque es el obispo, no la puede tener. Pero la realidad es como, te pongo un ejemplo, ¿vale? O sea, yo estoy aquí, yo veo hacia adelante, como mucho hacia acá, pero yo no puedo ver, si no giro mi cabeza, no puedo ver hacia el lado y no tengo ojos detrás. Esos somos nosotros, los ojos de detrás. Porque el obispo impone su presencia, ya todo el mundo sabe que es el obispo, la realidad nunca va a ser igual que a los que estamos a pie y estamos hablando con la gente y estamos metidas en el fango, metidos en el fango. Entonces, nuestro papel es ser memoria y recordarles cuál es la realidad y qué dice la gente realmente. Luego, a ver, creo que muchos tenemos formación teológica, no somos solamente un número. Aparte de ser memoria de la realidad,
también somos personas de experiencia de Dios y de formación teológica. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo he estudiado primero 4 años en Roma y luego 2 años en Granada, en la Facultad de Teología. Entonces, bueno, es decir, no soy una ignorante, no me dedico a la teología, no la tengo fresca, pero no soy una ignorante de la teología, ¿no? Y muchos otros igual, es decir, por ejemplo, de España también iba Cristina Hinojés, que es teóloga y se dedica a la teología. Pues, Claro, es decir, y luego otra cosa, el sínodo no es un debate teológico, no. El sínodo es una experiencia de oración. El sínodo que estamos viviendo es una experiencia de oración, de discernimiento y de escucha, porque eso es la sinodalidad. Entonces, ahí no entran, si te fijas en el documento de síntesis, no hay ninguna cosa que sea teológica, ninguna. Las cosas que requieren de estudios más profundos de la teología, de la psicología o de cualquier otra cosa, se ha recomendado una comisión que los estudie. Y aparece a lo largo de todo el documento varias veces que se recomienda una comisión que los estudie. Y es el Papa el que va a decidir de todas esas recomendaciones cuáles comisiones se va a realizar y quién va a formar esas comisiones. Porque para octubre del año que viene esos estudios sí que ya tienen que estar hechos. Entonces, es como un poco hablar sin saber, decir que qué hacemos ahí laicos y religiosos que no tenemos ni idea de teología. Primero, porque no saben de qué va el sínodo. Están diciéndome que no saben de qué va el sínodo. Y segundo, porque tenemos formación teológica. Y tercero, porque somos la memoria de la realidad, nos complementamos. Es decir, nosotros tenemos un papel que no puede tener nunca un obispo, nunca, nunca. Aunque él vaya al barrio a una visita, cuando el obispo va, todo el mundo se viste bonito y claro. todo el mundo pone su mejor cara. Pero si estamos nosotros, todo el mundo es el que es. Por supuesto, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad, es súper enriquecedor esto que nos dice, hermana. Y por último, quisiera hablar de este documento de síntesis que ha remarcado en estos momentos, porque yo pienso que es necesario que nos encontremos con él, que lo releamos y todo. Si los que nos están viendo, ¿no? Hay alguna pregunta incluso por ahí en ese sentido en el Facebook. ¿Quieren ser estos misioneros digitales? ¿Quieren misionar en la digitalidad? ¿Qué cosas podría recomendar usted para trabajar este documento? Porque al final de cuentas es un documento abierto al pueblo de Dios y a todo el mundo, pues, ¿no? O sea, este Sí, no, documento que, o que es sea, de síntesis. el documento yo creo que no se lo ha leído la mayoría de los católicos, creo que no se lo han leído. Y sin embargo es fácil de leer, no es un documento complicado, no es teológico, o sea, es muy fácil de leer y además toca todas las realidades de la iglesia. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que se lo lean y lo segundo es ir extrayendo los mensajes más importantes y darlos a conocer, o sea, darle difusión al documento no como tal entero, porque no lo va a leer la gente, ya sabemos que hoy en día la gente no lee, pero sí hacérselo masticadito a nuestro público para que les llegue y al menos vaya sonando, ¿no? Todo, todo lo que ahí se dice. Yo, esa es mi recomendación, que lo lean. Luego, en la página web del sínodo, de la Secretaría del Sínodo, hay materiales que pueden ser útiles también para difundirlos, ¿no? Y más que todo, empaparse de qué es realmente la sinodalidad, porque hay gente que esto le suena a algo muy lejano, un concepto abstracto muy difícil y es algo que realmente no se puede traducir con un sinónimo. Lo estuvimos hablando en el sínodo, cómo sustituir esa palabra tan compleja y tan rara con una palabra actual y no encontramos. O sea, esa es otra tarea que le dejamos a los teólogos. Pero la sinodalidad es justo lo que decía debajo el sínodo, ¿no? Comunión, participación y misión. Comunión
todos unidos, participación, ensanchando el espacio de nuestra tienda para que todos puedan participar y es tener un papel en la iglesia. Y todo ello para la misión, una misión renovada, una misión para el mundo de hoy. Pues súper interesante. Y de hecho, me parece que los primeros números del documento precisamente hablan de eso, Sí, de sí, cómo sí. El entender la primero palabra sínodo, lo que hace es sinodalidad y hablar todo. de qué es la sinodalidad. Sí. Y ahí lo reconocen, que Pues, tenemos que profundizar aún más en la palabra, porque falta un recorrido ahí. pues sí. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Nada, Cisca. muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos han podido estar escuchando, conectados. Y, y nada, seguimos trabajando por la iglesia y por el reino. Muchas Que gracias. Dios los Sí, pues bendiga. perdón, ¿Sí? pues muchas gracias, hermana, por este tiempo al final del día muy enriquecedor, muy sintético y sobre todo esta parresía con la que nos ha hablado, porque es muy distinto escuchar hablar del sínodo sobre alguien externo que yo en mi caso me dedico a la teología, ¿no? Y soy teólogo y es muy distinta la comprensión, a explicarla, a darla a conocer, que una persona que ha estado en el sínodo y de primera mano una madre sinodal. Esta experiencia nos enriquece, esta prontitud para también transmitirla nos hace a nosotros también ser capaces de tener esos mismos sentimientos de acoger. Y al final del día, pues el sínodo que nos llama es a recuperar nuestra identidad de cristianos, es decir, a tener la experiencia de Jesús para que realmente pues tengamos esa experiencia con los hermanos, porque el sínodo nos llama a ello, a que la iglesia realmente recupere su identidad para la cual fue hecha, para reproducir los sentimientos de Cristo, ¿no? Parafraseando a San Pablo. Pues gracias por este esfuerzo que ha hecho. Un saludo hasta España. Muchas gracias. Pues supongo que ya también terminando su jornada para también tomar descanso y Mm. también renovar las fuerzas y seguir sirviendo a esta iglesia, nuestra madre. Bueno, muchísimas gracias y Muchas nada, gracias. hasta la próxima. Y bueno, pues Bendiciones. sigan en redes sociales a la hermana, está en Instagram, tiene también una página web, está en TikTok, yo ahí la sigo, tiene una canción muy bonita de Misioneros Digitales que hizo con inteligencia artificial. A mí me gustó mucho. Muchas gracias, hermana, y de verdad ha sido un Úsenla, placer. úsenla, úsenla. Exacto, ahorita le vamos a poner, pero bueno, un abrazote hasta Un España. Cuídense abrazo. mucho. Chao, chao a todos. Gracias. Gracias.